nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos usuarios y usuarias a esta nueva edición de Escuela de Cuadro. Hoy estaremos abordando la segunda parte de un texto de George Lucas referente a Lenin. Estaremos tratando el tercer capítulo referente al partido dirigente del proletariado y el cuarto capítulo que trata lo referente al imperialismo, la guerra mundial y la guerra civil. Para hoy nos acompañan Cira Pascual, Christopher Gilbert, mi persona Silvestre Montilla, y para la facilitación de este programa contamos con la presencia del compañero Oliver Rivas, al quien de inmediato le damos la palabra para que nos siga introduciendo en el estudio de este texto. Sí, bueno, retomamos uno de los textos que hemos tratado en el programa, ahora para profundizar en algunos de los capítulos que llaman muchísimo la atención, recordando quién fue George Lukács, húngaro, nacido en Budapest en el año 1885, es decir, la Unión Soviética, vivió todo el proceso revolucionario soviético, tuvo una participación bien importante en eso que fue el primer ensayo socialista en el mundo y que, bueno, tiene unas lecciones que distintos filósofos, escritores, teóricos, pero sobre todo militantes revolucionarios se han encargado de traer hasta nuestros días a través de sus sistematizaciones, de sus escritos, de sus análisis, de sus lecturas, y en particular por su formación, con una visión marxista de la historia, con una explicación dialéctica de muchos de los fenómenos que ocurrieron en la Unión Soviética y en este caso, por supuesto, trayéndonos a uno de los personajes ilustres, connotados, más conocidos, líder fundamental de la revolución bolchevique, de la revolución soviética, que es precisamente Lenin. Y bueno, coincide también con algunos escritos que han tratado de alguna manera la participación, el aporte, la lucha, el pensamiento, la obra de este líder bolchevique. Además, tuvo una participación muy importante. En 1918 se incorpora al Partido Comunista Húngaro entre los 100 primeros militantes de este partido, ocupó cargos de importancia, fue comisario del pueblo para la educación y la cultura en 2 oportunidades, y bueno, tiene, digamos, todo un bagaje y una trayectoria que demuestra que no solamente se trata de un filósofo o de un teórico, sino que además se trata de un intelectual orgánico comprometido con el proceso revolucionario que le tocó vivir, que además defendió hasta su muerte en su Hungría natal, y que evitó, entre otras cosas, a pesar de sus posturas, muchas veces críticas, muchas veces muy comprometidas con ese espíritu revolucionario inicial de la Unión Soviética, desdecir de ese primer intento comprometido de la humanidad en cambiar la sociedad capitalista por una nueva sociedad sin clases. Oliver, hay un texto fundamental de George Lucas, que él escribió un año después, que se llama Historia y conciencia de clases, por cierto, un texto que ya hemos estudiado en este programa, y creo que eso es bueno remarcarlo, porque generalmente a Lukács se le conoce por ese texto. Sin embargo, este texto es el que estamos leyendo, Lenin, la coherencia de su pensamiento, es un texto que realmente nos ayuda a acercarnos a algunos de los elementos clave en el pensamiento de Lenin. Bueno, como decían, vamos a comenzar con el capítulo 3, que se llama El partido dirigente del proletariado, y para hacerlo quería leer una cita relativamente larga. En esta cita se va esbozando cuáles son los elementos fundamentales del partido bolchevique, y que también son elementos interesantes para ir pensando en la forma de organización de un partido revolucionario. O sea, el partido bolchevique, para los que nos escuchan, el partido que hizo la revolución en Rusia, posteriormente la Unión Soviética. Vamos a leer la cita.
La concepción leninista del partido tiene, pues, como consecuencia dos polos necesarios. Por una parte, la selección más severa de los miembros en función de su conciencia proletaria de clase. Por otra, el más absoluto apoyo a todos los oprimidos y explotados de la sociedad capitalista, a los que debe estar unido con una relación de solidaridad. Y más adelante dice el texto: la concepción leninista de la organización entraña, pues, una doble ruptura con el fatalismo mecanicista, con el que se concibe la conciencia de clase del proletariado como un producto mecánico de la situación de clase, y con el que no ve la revolución misma, sino el resultado mecánico de unas fuerzas económicas que se desencadenan de manera inexorable, conduciendo al proletariado casi automáticamente a la victoria una vez maduras, entre comillas, las condiciones objetivas de la revolución. Bueno, allí vemos como Lenin, por un lado, apunta a dos elementos fundamentales en cuanto al partido bolchevique, ¿no? Que serían, o el partido revolucionario, que serían, por un lado, la capacidad del partido de tener, o el compromiso del partido de tener cuadros sólidos y comprometidos, y por otro lado su capacidad de hacer alianzas, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la relación o la visión antimecanicista del partido y también, por supuesto, de la revolución. Si puedes comentarnos un poquito. Bueno, lo primero, aunque estemos retomando buena parte de las reflexiones, es que es importante situarnos. A ver qué supone la lucha revolucionaria a través de un partido, y en particular una lucha anticapitalista, una lucha por el socialismo, que supone, por una parte, que vivamos en una sociedad profundamente conflictiva y dividida en clases, que supone que una clase someta a otra, que la gobierne, que la someta, que la explote, y que, por supuesto, en la lucha por el cambio social, esa clase que se encuentra sometida, que se encuentra padeciendo los efectos de la dominación, de la explotación, esa clase que es la más dispuesta para el cambio, que ya no puede soportar vivir en ese estado de cosas, a pesar de todos los intentos de la clase dominante por someterla, pues pretenda cambiar ese orden, pretenda sublevarse. Y en esa medida, en esa lucha, es que justamente nos situamos desde las experiencias históricas, como la experiencia de la Revolución Bolchevique, que, como decíamos, es el primer ensayo socialista que implica ya más científicamente la toma del poder, el intento por transformar una sociedad capitalista en una sociedad socialista. Y precisamente es acá donde Lenin hace uno de los mayores aportes que Lukács nos invita a reflexionar: la existencia del partido, es decir, de una parte de la sociedad, de un sector de la sociedad que se organiza con una vocación política fundamentalmente, que organiza las luchas de la clase explotada, de la clase dominada, para poder volcar a esa clase en contra de la dominación, en contra del poder de la clase dominante. Y es bien interesante lo que nos comentaba Cira, porque, entre otras cosas, está definiendo muy bien dos características fundamentales. Lenin, por un lado, y por supuesto Lukács, que lo reivindica, establece como principio un partido muy bien organizado, con una selección sumamente severa, definida, de los miembros de ese partido, de los integrantes, de los militantes, que no son más que luchadores y luchadoras del proletariado, de la clase trabajadora, que se destacan por su labor, que se destacan por su conciencia, entendiendo que esa conciencia tampoco es una ocurrencia, ¿no? Que no viene de la nada, sino que es precisamente resultado de dos cosas fundamentales. Uno, de las condiciones históricas en las que vive, es decir, resultado del desarrollo general de la sociedad, de unas circunstancias históricas que lo llevan precisamente a tomar conciencia de su sometimiento, pero por otro lado, de la misma actividad del partido. Entonces, por una parte, una condición fundamental es una definición estricta de la integración de ese partido, buscando dentro de la clase trabajadora los elementos más comprometidos, más combativos, y por otra parte, un partido que, aun cuando tenga una formación bastante restringida, que no quiere decir exclusiva, quiere decir una selección bien determinada, sea capaz de establecer alianzas, pero sobre todo participar de la forma más solidaria en todas las luchas del pueblo por su emancipación.
Y eso precisamente es una de las características que diferencia esta definición leninista, que además llevó, implicó para Lenin a lo largo de toda su lucha en la constitución del partido, una serie de discusiones, de diferencias con otros militantes de otras tendencias revolucionarias, a debatirse y a diferenciarse en gran medida de otras propuestas que implicaban, por ejemplo, un partido mucho más heterogéneo, mucho más abierto, pero a la vez mucho más sectario y de menor participación en las luchas sociales, ¿no? Eso, por supuesto, es un debate muy profundo que queremos empezar a abrir, sobre todo a partir de este programa, pero nos parece sumamente vigente, puesto que no es cualquier tarea la que tenemos por delante a los venezolanos, venezolanas, bolivarianos y bolivarianas y los pueblos del mundo, sino justamente construir la organización de la revolución. Sin ánimos de redundar, sí creo que, por ejemplo, un elemento importante que se toca aquí es como la organización como mecanismo eficiente para la lucha política y cómo las condiciones políticas objetivas no se pueden separar de las necesidades organizativas. Entonces, en relación a eso, sí me gustaría preguntar acerca del papel organizativo que debe tener un partido de la clase trabajadora en función de la lucha por esos intereses de la clase obrera. Claro, justamente asumir la construcción del partido implica la organicidad de una serie de luchas que de manera dispersa y de manera más o menos espontánea la clase trabajadora viene dando, pero que viene dando de una manera a veces espasmódica, a veces muy improvisada, desde la resistencia y desde una reacción inmediata ante la dominación, ¿no? Estamos hablando de lo que conocemos como lucha económica, la lucha por reivindicaciones que se manifiestan no solo en la clase trabajadora propiamente, sino también en otros sectores sociales que padecen la opresión y que padecen la explotación, como el campesinado, como los mismos intelectuales, los estudiantes, que son afectados, por supuesto, en una sociedad capitalista por los intereses de la clase capitalista, que es la que gobierna. Y, por supuesto, poder transformar la sociedad implica, entre otras cosas, poder hacerse de un aparato de dominación que en esos momentos está convertido en un arma contra la clase trabajadora. Pero que la clase trabajadora pueda cambiar ese orden de cosas, que pueda superar el aparato estatal, en este caso un aparato que está constituido por una serie de elementos como los órganos represivos del Estado, como unos órganos representativos que están a la orden de la burguesía, donde la burguesía controla el juego, ¿no? Donde controla los tribunales, controla los jueces, donde tiene el poder económico que le permite además, mediante la falsa democracia, gobernar libremente, y cuando no, pues impone también su dictadura. La única manera de que el proletariado, la clase explotada, los explotados y explotadas, superen ese aparato es mediante una organización que les permita hacerse con ese poder, ¿no? Eso, por supuesto, no se puede hacer, es lo que nosotros asumimos, además lo hacemos tomando parte en un debate mundial, incluso a estas alturas un debate mundial, que es necesario que el pueblo organizado conquiste el poder. La organización es una condición sine qua non para la apuesta revolucionaria. Ahora, quien diga que no, también debe probarlo. No hemos visto todavía una sola experiencia revolucionaria que permita visualizar, que muestre que un pueblo, es decir, que la clase fundamental más revolucionaria de la sociedad puede hacer una revolución sin organización, de manera dispersa, ¿no? Y, volviendo un poco al tema del libro entero, a mí me parece interesante e importante que el libro se llama, o el subtítulo del libro se llama La coherencia de su pensamiento. Y en ese sentido, en cuanto al partido, es claro que el concepto del partido tiene mucho que ver con el imperialismo, porque es durante el imperialismo que hay un fraccionamiento muy extremo de la clase obrera, y eso produce la necesidad de tener un partido muy cerrado, donde los criterios para entrar son muy ferios. Por otro lado, produce la necesidad de formar alianzas, porque el imperialismo golpea muchos sectores que no son precisamente clase obrera. Por eso uno ve un contexto en que el pensamiento de Lenin, tanto el concepto del imperialismo como el concepto de la formación del partido, forman una unidad. Pero eso de inmediata presenta una duda si la naturaleza del proletariado hoy en día es lo mismo, ¿no? Actualmente hay países donde la mayoría de los habitantes son asalariados
a diferencia de la Rusia de Lenin. Pero es cierto que todavía el imperialismo golpea a muchos sectores que no son ni siquiera trabajadores, ¿no? Sectores que son desempleados o sencillamente sufren de otra discriminación o de una guerra. Sí, interesante, bueno, porque retomando las dos condiciones que planteaba la compañera Cira al inicio, es justamente lo que le da sentido a que, a pesar de la definición de clase, no solo de clase objetivamente hablando, sino también de la conciencia revolucionaria de los militantes del partido, a pesar de que sea tan bien definida, tan clara, ese partido tiene una misión histórica, que es asumir la vanguardia, que además no es una condición a priori, o sea, no puede el partido asumirse vanguardia solo declarativamente, que además ha sido quizás uno de las desviaciones que podríamos identificar en muchos intentos organizativos de los pueblos a nivel mundial, que no es la vanguardia a priori de la sociedad o de las clases explotadas, es una vanguardia que está por ser o que está siendo. Y en ese sentido, una de las tareas históricas del Partido Revolucionario es justamente participar y solidarizarse con la lucha de la mayoría de esa sociedad que está sometida, que está golpeada, que está bajo influencia del sistema capital. Y bueno, no necesariamente solo el proletariado como sector social, ¿no? Y eso es importante porque es lo único que garantiza que el proletariado está en capacidad de asumir la dirección política de un movimiento revolucionario que involucre también a otros sectores explotados y explotadas. Y se nos ocurre además que en el caso de América Latina la diversidad es mayor, entre otras cosas porque la misma formación económico-social de América Latina también establece una serie de diferencias en relación a Europa, incluso a la Rusia de la época de la que estamos hablando, que por supuesto tiene unas características bien particulares en general en relación al resto de Europa. Es decir, en América Latina vemos un campesinado extenso, pero que además se encuentra de alguna manera marginado, o sea que no es el campesinado parcelero, dueño de parcelas más o menos grandes de tierra. Vemos, entre otras cosas, un proletariado relativamente disminuido, precisamente por la determinación que nos ha impuesto el imperialismo para el desarrollo de los países de América Latina. Pero eso no niega la dirección política que puede tener el proletariado o la clase trabajadora frente al resto de la sociedad. Por el contrario, lo que implica es que puede asumir la tarea de participar, de solidarizarse, de relacionar la lucha que tiene como una lucha por su liberación, que es la lucha de liberarse del sistema capitalista, con otros sectores que también se ven inmediatamente afectados. Y bueno, en este caso, además, asumimos la lucha de los pueblos indígenas, que no necesariamente están proletarizados, como una lucha en la que perfectamente se encuentran otros sectores sociales. Es decir, hay una serie de intereses, a veces de carácter inmediatamente reivindicativos, que van adquiriendo una dimensión política en la medida en que hay una vanguardia suficientemente organizada que pueda elevar esa lucha. Claro, aquí tenemos un tremendo prejuicio, además, por todo lo que ha sido la historia quizás de errores, de intentos o experimentos organizativos previos en relación a algunos términos, como vanguardia, ¿no? Sin embargo, consideramos que hay que entender la vanguardia justamente en su función esencial, más que en una mera retórica que ha sido más o menos utilizada a veces para satanizar muchas de las ideas que, bueno, para nosotros siguen siendo ideas para reivindicar con muchísima vigencia en este momento, que es la idea de una revolución socialista. Y eso nos plantea algo que es transversal en todo el texto, que es la actualidad de la revolución. Es decir, si nosotros nos creemos, si nosotros encarnamos el sueño revolucionario, y creo que lo estamos haciendo, sobre todo en América Latina, entonces, ¿cómo hacemos la revolución? O cómo, además, la concretamos, la llevamos a buen término. Porque si no, no tendríamos necesidad de dar estas discusiones, ¿no? Sería, bueno, un espacio quizás más intelectual. Pero creo que no es en lo que estamos por resolver un asunto que para nuestro futuro inmediato es fundamental. Oliver, vamos a ir a un corte. Cuando volvamos continuaremos trabajando este capítulo, el partido dirigente del Partido de la Revolución, básicamente es el tema. Y bueno, aquí un elemento que me parece importante es en cuanto a lo que venías diciendo, que
Si bien el partido no hace la revolución, pues sí es importante para lograr sus objetivos, ¿no? Y es en ese sentido fundamental en un contexto revolucionario. En un contexto, básicamente, donde hay explotación del ser humano por el ser humano y enajenación. Estamos leyendo un texto de George Lucas que se llama Lenin, la coherencia de su pensamiento. Cuando volvamos, continuamos con la discusión. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, estamos leyendo un texto de George Lucas y el texto se llama Lenin, la coherencia de su pensamiento. Anteriormente estábamos discutiendo la cuestión de la vanguardia y su relación con la sociedad, la vanguardia revolucionaria, el partido y su relación con la sociedad. Sería bueno mencionar brevemente que a menudo cuando se habla del partido revolucionario, se referencia a un texto de Lenin de 1905 que se llama ¿Qué hacer? En ese texto lo escribe Lenin en un contexto determinado. Lo interesante del aporte de Lukács es que tomando ese texto, pero también tomando la propia acción revolucionaria y la propia acción en organización por parte de Lenin, retoma la cuestión de la organización del partido y la rearticula. Mantiene el elemento de la vanguardia, pero es evidente que Lenin considera que la relación entre la vanguardia y las masas es mucho más dialéctica y mucho más cercana a través de sus prácticas revolucionarias posteriores a 1905. Entonces, eso sería algo que sería positivo tratar, discutir en este contexto. Por supuesto. Y además, un asunto fundamental, ¿no? Desde el punto de vista de lo que venimos trabajando, entre otras cosas, parte de las tareas que sistematiza Lukács del pensamiento de Lenin en el escrito es la necesidad de que aun cuando el partido, la organización más elevada, por llamarlo ahí en unos términos más genéricos, de la clase trabajadora, no puede crear la revolución en el sentido de que no causa la revolución la causa una serie de condiciones históricas y objetivas que implican, digamos, la contradicción capital-trabajo, la explotación del trabajo ajeno. Sí puede y debe acelerar las condiciones para la revolución, es decir, debe preparar a la clase trabajadora para la revolución y debe construir una serie de alianzas con otras clases, con otros sectores de la sociedad, que no es un valor en sí mismo, es justamente la necesidad de, acelerando el curso de la revolución, apoyar o apoyarse, apalancarse en las tendencias que son más favorables a la revolución. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si tienes un sector del campesinado que está protestando por la gran explotación de las transnacionales, por la ocupación del campo, contra empresas que históricamente se han encargado de ocupar y explotar al campesinado, o que peor aún, en estos momentos, más bien están sustituyendo y desalojando el campesinado latinoamericano fundamentalmente, aunque el del resto de los países, pues ese campesinado es un aliado fundamental en la lucha contra el capitalismo. Quiere decir que si hay un sector indígena que ha sido despojado históricamente de sus tierras para instalar transnacionales de que se encargan de la explotación minera, por ejemplo, y es un sector que está protestando, que está cuestionando la presencia del capitalismo en ese territorio, tienes un potencial aliado contra el capitalismo, contra el capital transnacional. Si eso no lo entendemos, entonces podemos caer en una suerte de dogmatismo donde entendemos que solo un pequeño sector de la sociedad es el sector que va a participar del proceso revolucionario. Y no es eso para nada lo que ha planteado Lenin, por el contrario, lo que ha planteado es elevar el nivel de organización de ese sector que tiene un papel fundamental de vanguardia, quizás por ser el que reacciona primero, el que entiende primero en carne propia la explotación, porque la padece inmediatamente en los espacios quizás más apropiados para eso, como el caso de las ciudades, de las grandes urbes, pero que definitivamente tiene que aprovechar el conjunto de la situación social que viven los sectores sometidos, los sectores explotados, contra el capitalismo, contra la clase dominante.
Bueno, decíamos anteriormente de la necesidad del partido como instrumento para la lucha eficiente, la lucha política eficiente de la clase trabajadora. Entonces decíamos que también de la necesidad de alianzas que tiene este partido con otros sectores que se sienten oprimidos por los intereses del gran capital o de la clase dominante. Ahora bien, hay una cita de aquí de Lucas que dice: un partido sin claridad se vuelve como una mezcla confusa de elementos con intereses distintos. Entonces mi pregunta es acerca de la necesidad de que esas alianzas no se conviertan en el fin en sí mismo, que esas alianzas no terminen diluyendo los intereses de la clase trabajadora, y la necesidad de que un partido, además de una forma organizativa bien concreta, bien definida, también tenga una forma programática y un contenido político definido en relación a los intereses de la clase obrera que no le permitan sucumbir ante los intereses de otros sectores también víctimas del capital con el que se están estableciendo alianzas. Por supuesto. Bueno, una cosa importante es quizás subrayar, si no nos alcanza el programa para eso, pues insistir en sucesivos programas en el papel revolucionario del proletariado, porque eso quizás no se entiende de buenas a primeras y muchas veces ha sido estigmatizado, ¿no? Precisamente porque se califica a priori como una actitud quizás sectaria, ¿no? Pensando, suponiendo que la revolución es solo obra de un pequeño sector de la sociedad. No es eso lo que está planteado. Lo que está planteado es justamente que ese sector tiene un papel de vanguardia por la situación objetiva que le toca en la producción social, ¿no? El papel, el rol que tiene el trabajador y la trabajadora en la explotación para la reproducción del capitalismo. Eso, por supuesto, tiene que profundizarse, pero hay elementos que lo evidencian. Ahora bien, para que ese sector pueda ser útil, porque además se trata de eso, se trata fundamentalmente de un papel de utilidad social para el cambio revolucionario, tiene necesariamente que cohesionarse desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista organizativo, de tal forma que le permita ser un sector combativo y, por supuesto, amenazante de las clases dominantes. Y hay algunas fórmulas que, digamos, en medio de la lucha contra el sectarismo, por una parte, a veces con una actitud oportunista, vienen proponiendo lo contrario, que es, bueno, una suerte de unión abstracta de todos los elementos de la sociedad independientemente del papel que tienen. Eso, por supuesto, termina desfigurando los intereses de la propia clase trabajadora, el programa de la propia clase trabajadora, las aspiraciones y la intención política de la propia clase trabajadora. No se trata ni de lo uno ni de lo otro, no se trata ni de una actitud sectaria, ni de un pasticho donde estamos todos y queremos todo sin querer nada. Se trata más bien de una definición orgánica de los intereses de la clase trabajadora, pero en una alianza directa con los movimientos y los sectores más progresivos y más revolucionarios de la sociedad. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque de eso se trata. Cuando Lenin plantea estas reflexiones, no las hace desde el solaz de su hogar, viendo, quizás deshojando la margarita, viendo cuál es el sector de la sociedad que más importancia tiene para hacer la revolución. Lo hace en el curso y en una práctica concreta, revolucionaria, además con un papel dirigente. Y bueno, nos parece que eso es fundamental. Ahora bien, también hay una exposición que hace Lukács, que desarrolla Lukács, del papel del partido, que no es para nada un papel como muchas veces se le atribuyó, quizás también por errores de los mismos revolucionarios y revolucionarias, o algunas desviaciones, como un papel profundamente arrogante, profundamente autoritario, sino que por el contrario llega más bien a entender la tarea del partido como una tarea que implica el aprendizaje de la lucha de las masas, de la experiencia de las masas, ¿no? Y eso, por supuesto, le da un papel sumamente humilde a la organización de la clase trabajadora, en el sentido de que es al lado de la gente, al lado de los sectores oprimidos, donde aprende a luchar, pero sistematiza esa experiencia justamente para que no tengan constantemente que partir de cero los trabajadores y las trabajadoras en el papel o en el proceso de educarse y de aprender para hacer la revolución, porque eso sería un desgaste y además una pérdida de tiempo enorme, ¿no? Eso sería tanto como, bueno, volver a hacer la historia para poder conocerla. Eso no tiene el más mínimo sentido. Y, por supuesto, hay algunas citas que nos aclaran eso y que además son fundamentales, ¿no? Recordando que además la tesis del militante profesional
ha sido cuestionada, se ha discutido y que tenemos que reivindicar. Lukács plantea, casi al final de este capítulo, son los hombres quienes crean su partido. Han de tener un alto grado de conciencia de clase y de capacidad de entrega para querer y poder participar en la organización, pero únicamente llegan a ser verdaderos revolucionarios profesionales en la organización y por la organización. Y bueno, eso aclara muchísimo el papel que tiene el partido, no solo como un órgano dirigente, ¿no?, que está en capacidad de enfrentarse de igual al poder del capitalismo, que no es cualquier cosa, no estamos hablando de que vamos a un juego de fútbol, ¿no? Vamos a una lucha frontal contra intereses de la clase dominante y contra un aparato militar, industrial, ideológico, que está garantizado, que se construyó para mantener su poder. Entonces, cualquier intento de derrocarlo no puede ser artesanal, tiene que ser profundamente elaborado. Necesitamos revolucionarios y revolucionarias profesionales, y la única manera de que se formen es en el partido, ¿no? Hay un tema que Lukács trata de una manera muy rápida en este texto, pero es importante y tiene que ver en parte con esta cita que acabas de leer. Es la parte de la dinámica interna del partido. Yo creo que en Venezuela mucha gente tiene esta tarea muy clara por la experiencia tan negativa de Acción Democrática, ¿no? Hay todo tipo de prácticas de partidos burgueses, ¿no? En un momento Acción Democrática levantó la bandera de antiimperialismo hasta socialismo, pero reprodujo en su interno todas las prácticas de los partidos burgueses. Entonces, hay una parte en que el partido tiene que no solo oponer a la sociedad burguesa y sus gobiernos, sino también negar todas sus prácticas a la interna. Y eso quiere decir democracia y también un elemento moral, ¿no? Hay un escrito de Lukács de 4 años antes que se llama el papel de lo moral en los partidos comunistas. A mí me parece que este tema guevarista, en cierto sentido es un tema guevarista, tiene mucha vigencia, porque en la medida que un partido supuestamente revolucionario reproduce todas las prácticas, no solo los partidos burgueses, sino socialdemócratas, bueno, que son burgueses bajo otro nombre, este partido está destinado a corromperse. Y de hecho, en relación a eso, yo creo que hay otro elemento que se cruza, que es que el interés de Lukács en cuanto a la producción de lo nuevo, ¿no? Y el partido como un espacio de la producción de lo nuevo, o sea, un espacio donde se produce una nueva forma de organización social que en realidad es la organización del futuro, una visión, digamos, no esquemática de la historia, pero una visión de producción de la historia a partir de las acciones mismas del partido. Entonces allí son como unos elementos los que menciona Chris y también no, yo lo que quería era hacer una cita complementaria que era muy a propósito de lo que decías y de lo que decía Oliver anteriormente, que era en relación a que la vanguardia, que es un error mirar y desprestigiar a la vanguardia como aquello inevitablemente quienes harán la revolución por un destino casi metafísico, casi supersticioso, ¿no? Entonces, que lo que decías anteriormente, que la vanguardia no es inevitablemente, sino que se hace siendo, ¿no? Que es siendo y que se hace siendo. Entonces, dice aquí una cita: no se trata de actuar en representación de la clase obrera, sino de una culminación de las actividades de la clase misma. El partido llamado a dirigir la revolución proletaria no se presenta como Estado, ya en disposición de asumir su función directiva. No es, sino que llega a ser, y el proceso de interacción fructífera entre el partido y la clase se repite, por supuesto, transformado en la relación existente entre el partido y sus miembros. Porque, como dice Marx en su tesis sobre Feuerbach, la teoría materialista según la cual los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y por tanto unos hombres diferentes han de ser producto de otras circunstancias y una educación distinta, olvidan que las circunstancias son transformadas precisamente por el hombre y que el educador mismo ha de ser también educado. Sí, bueno, más claro no canta un gallo, ¿no? Y eso además nos lleva a tener muy presentes algunas de las desviaciones frecuentes dentro de los mismos luchadores y luchadoras, dentro de las mismas organizaciones revolucionarias, como a veces justamente se convierte en una proclama, en un asunto más declarativo, el papel de vanguardia,
que en un hecho mismo, en un hecho que además tiene que comprobarse a la luz de la práctica y de la solidaridad, de la participación en la lucha del pueblo trabajador, en la lucha de los sectores oprimidos y explotados, de tal forma que aquí, entre otras cosas, de lo que se trata es de que no hay recetas, es decir, no el hecho de que alguien se proclame con anticipación como vanguardia del proletariado no significa que lo sea, así como tampoco quien no se declare vanguardia del proletariado deja de serlo, ¿no? Y eso, digamos, hay que tenerlo presente porque lo que nos toca es construir por la vía de los hechos, aunque también declarativamente, esa vanguardia de la clase trabajadora, que no niega, insistimos, la alianza y la participación en espacios de unidad, en frentes que involucran otros sectores que están luchando por el cambio social. Por el contrario, esa es la tarea inmediata para poder construir un nivel de hegemonía que permita recoger e invitar y convocar a todos los sectores que pueden estar afectados por la dominación capitalista, para llevarlos justamente a asumir un papel de transformación de la sociedad. Pero por supuesto, el papel del proletariado es fundamental, es decir, definir cuáles son los intereses concretos que tenemos, no solo como clase, sino también como una selección, como el nivel más elevado de organización de esa clase, es fundamental, porque si no, también los desdibujamos, ¿no? Es decir, hay una relación dialéctica entre ese nivel de restricción, que a la vez es una restricción con un sentido de una relación bien amplia con otros sectores sociales, pero que ya tiene unos intereses definidos. Bueno, ya vamos a ir cerrando este segmento. Me parece interesante allí rescatar en relación a la cita. Bueno, vamos dibujando un partido revolucionario que es expresión de los intereses de la clase, de los sectores explotados. Y es evidentemente un partido anticapitalista donde sus acciones se dirigen a la erradicación del sistema capitalista. Pero en cuanto a la cita que leía Silvestre, y tú lo mencionas también, cuando se habla de la tesis, de la novena tesis de Feuerbach, se está haciendo una referencia a la necesidad de que el partido eduque a las masas, o sea, forme a las masas, pero también el partido se tiene que reeducar en su formación de las masas. Allí es donde entra una relación dialéctica bien importante, porque no se puede asumir que el partido de forma autónoma y sin una relación estrecha con las masas y sin aprender de las luchas de las masas puede participar en los procesos formativos que son necesarios para llevar a cabo la revolución. Bueno, estamos en Escuela de Cuadros, estamos trabajando un texto bien importante de George Lukács que se llama Lenin, la coherencia de su pensamiento. Cuando volvamos, tocaremos otro capítulo que se llama El imperialismo, guerra mundial y guerra social. Ya volvamos con más de Escuela de Cuadros. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, leyendo, discutiendo un texto de George Lukács sobre el pensamiento de Lenin. Y ahorita vamos a abordar el capítulo número 4, que se llama El imperialismo, guerra mundial y guerra civil. Y en relación a eso, primero quería pedirle a Oliver que nos mencione brevemente cuáles son los elementos del imperialismo, y quizás sería oportuno en este contexto de formación amplia mencionar también por qué imperialismo, por qué ese término, por qué no el término imperio, si son dos términos que son equiparables o realmente no. Claro. Bueno, digamos que como que históricamente se ha venido haciendo más referencia al término imperio, hablando de algunas experiencias históricas concretas de dominación, el caso del Imperio Romano, por ejemplo. Es decir, la construcción de un poder político, económico avasallante, que además se erige como una gran maquinaria de dominación y expansión.
En este caso, digamos, tratamos sobre todo la teoría leninista del imperialismo, porque desarrolló el estudio del capitalismo como un proceso que ni es lineal ni es homogéneo, ¿no? Sino que justamente por el carácter dialéctico en el desarrollo capitalista, el capitalismo ha, si se quiere, transcurrido por distintos momentos, por distintos episodios a lo largo de la historia como modo de producción. Y entre otras cosas, ese estudio nos lleva también a caracterizar eso que Lenin llamó como imperialismo y que inmediatamente la calificó como la fase superior del capitalismo. Es decir, un capitalismo que se desarrolla y evoluciona hasta un momento en el que adquiere, digamos, esa connotación que ya la desarrollaremos. Pero esto es sumamente importante porque, entre otras cosas, muchas de las tesis iniciales del capitalismo se van, si se quiere, venciendo, ¿no? Van caducando en la medida en que la misma práctica, el mismo desarrollo social van demostrando que muchas de las utopías capitalistas nunca fueron posibles, que las tendencias fueron fundamentalmente contrarias. Por ejemplo, el de la competencia perfecta, ¿no? Bueno, un sistema donde el individualismo, el desarrollo individualista llevado a lo económico, el desarrollo de la empresa en unas condiciones no reguladas, iba a generar por sí misma un nivel de competencia en el que perfectamente las distintas empresas, las unidades de producción, las iniciativas económicas pudieran regularse unas a otras, ¿no? Y que pudieran subsistir en un régimen de perfecta igualdad. Eso que además es un ideal no solo de los liberales, de los economistas liberales, sino también de los fisiócratas, que fueron quizás los más extremos. Y bueno, una de las demostraciones, de los hallazgos quizás de esta caracterización, es justamente demostrar, que ya lo anunciaba Marx y que Lenin acá lo desarrolla, lo caracteriza de una manera más compacta, más exacta, que eso nunca pasó, que el capitalismo era inevitablemente en ese margen de competencia y de lucha salvaje por la superioridad económica, un camino que llevaba fundamentalmente hacia la centralización del capital, es decir, hacia una competencia que ya progresivamente era ganada por el más fuerte, ¿no? Que había un nivel de concentración y de centralización del capital en la medida de su desarrollo, que iba inevitablemente acabando con cualquier oportunidad de competencia o de participación económica al margen de ese gran poder económico que se iba erigiendo progresivamente, ¿no? Y bueno, para eso tenemos muchísimas demostraciones. Nuestra lucha actual, que asumimos como una lucha antiimperialista, no es una lucha contra los Estados Unidos, no es una lucha contra el pueblo de los Estados Unidos, es una lucha contra el imperialismo entendido como algo incluso que va más allá de una nación en particular. Estamos hablando del gran poder económico, de la gran industria, del capital financiero global, que además en la medida en que se ha desarrollado el capitalismo, ha tendido justamente a fusionarse, es decir, a convertirse en un poder monolítico que no permite, por ejemplo, la sobrevivencia de pequeñas iniciativas, de tal forma que incluso muchas de las tesis renovadas ahora por la derecha venezolana, entre otras cosas, como la oportunidad del pequeño empresario en un contexto imperialista, son inevitablemente imposibles, ¿no? Imposibles. Es decir, nada sobrevive al margen de ese gran poder imperialista. Claro, eso implica, entre otras cosas, la defensa de muchos de los privilegios que ha logrado la clase capitalista mundial. Y eso solamente es posible a través de un gran aparato de represión y de un gran aparato de dominación ideológica. Sin esas dos cosas sería imposible, ¿no? Y bueno, y es así además como la acumulación originaria de capital fue demostrando además que muchos de los logros de esa clase capitalista no se dieron de una manera pacífica, ocurrente o espontánea, sino que además vinieron cargadas de una profunda violencia para el despojo de las riquezas de otros sectores y de otros pueblos. Básicamente lo que examina pues Lenin es el desarrollo de una etapa del capitalismo, el capitalismo monopólico y sus consecuencias políticas. Y creo que en relación a eso Silvestre tenía una cita
Sí, bueno, una cita de este capítulo del texto de Lukács que dice: la teoría del imperialismo de Lenin es menos una teoría de su génesis económicamente necesaria y de sus límites económicos, como la de Rosa Luxemburgo, que una teoría de las concretas fuerzas de clase que el imperialismo desencadena y a las que en su mismo contexto hace operante. La teoría de la concreta situación mundial provocada por el imperialismo. Creo que aquí aborda más o menos como la diferencia, o asoma la diferencia entre la teoría sobre el imperialismo de Rosa Luxemburgo y de Lenin, y bueno, más o menos también explica o trata de explicar que más que la teoría de Lenin sobre el imperialismo, más que explicar o caracterizarlo en términos económicos y las limitaciones de este, es más o menos como es una teoría que explica acerca de las condiciones políticas que crea el imperialismo y en las cuales el imperialismo también se operativiza, ¿no? Claro. No, además, una cosa fundamental que aparece en el texto como un logro relevante de Lenin, no necesariamente, dice el autor además, y lo repite constantemente capítulo a capítulo por un acto de iluminación o por simple genialidad política, ¿no? Más que eso, es un uso adecuado del método dialéctico para entender la realidad, que implica, entre otras cosas, superar los mecanicismos, cualquier tipo de dogmatismo, incluso un dogmatismo asumido a veces a nombre del mismo marxismo. Pero una diferencia sustancial en este caso es que no se conforma con una caracterización de la sociedad, ¿no? Con una caracterización, en este caso, del desarrollo del capitalismo hasta esta que conoce como fase imperialista, en ese contexto una Europa y desde su lugar, digamos, de enunciación de vida, que fue la Unión Soviética, pero también en su recorrido por otros países de Europa, donde se evidencian una serie de conflictos y de, si se quiere, conatos de guerras imperialistas hasta el estallido de la Primera Gran Guerra y, por supuesto, una Segunda Gran Guerra, ya bajo otras condiciones y otros liderazgos que le tocó asumir a la Unión Soviética, pero eso de alguna manera fue demostrando y le llevó a ver de manera bien clara cuáles eran las posibilidades en el capitalismo, en un capitalismo monopolista, ¿no? Que adquiría una forma cada vez más centralizada y que además conducía en ese transcurso, en esa época, a un choque inevitable entre las principales fuerzas económicas que estaban disputándose el control de los mercados, el control de las colonias, no solo para la explotación intensiva del campo y la apropiación de las materias primas para ser procesadas, transformadas y tener el privilegio de la gran industria y la exclusividad, digamos, de la venta, de la oferta de los productos, sino también por el control de los mercados que iban a demandar muchos de esos productos. Eso, entre otras cosas, lo lleva a si se quiere, a ver de manera clara cómo inevitablemente el imperialismo iba a generar una guerra intestina entre las potencias imperialistas fundamentales del mundo, ¿no? Eso básicamente bajo la necesidad de estudiar una tendencia evidentemente clara en el desarrollo del capitalismo. Pero no lo deja ahí, sino que además deduce cuáles son las correspondientes implicaciones prácticas. O sea, ¿qué significa eso entonces para las clases que se están insubordinando, que se están rebelando contra el capitalismo desde esa época hasta la nuestra, ¿no? ¿Qué significa? Significa, entre otras cosas, que si se asume de una manera pasiva, entonces termina, como ha pasado incluso en la actualidad, los pobres, la clase trabajadora, siendo carne de cañón del imperialismo. Es decir, las principales potencias llevando a sus ejércitos a las guerras, a disputarse o entre ellas o disputarse los territorios de terceros colonizados, y quienes sirven como ejército fundamentalmente son los pobres, es decir, quienes ingresan y quienes sirven en los ejércitos comúnmente. Bueno, la misma clase trabajadora llevaba por la misma sobrevivencia a las armas. Y parte de lo que plantea Lenin es justamente la necesidad de que en esa caracterización, por una parte, frente a la guerra imperialista, el proletariado asuma la necesidad de generar una guerra civil contra las clases dominantes de esos países que la están llevando a la guerra, pero por otro lado, asumir un papel de solidaridad con los pueblos que se están rebelando ante el colonialismo, ante la intervención imperialista. Es decir, que más que defender la patria como un abstracto, ¿no? El país
incluyendo la clase dominante, el proletariado tiene la tarea de defender primero sus intereses de clase, para que no se vea arrollado y exterminado en una guerra por defender los intereses de los ricos, de los de arriba, de los banqueros, de los imperialistas, y por otra parte, actuando contra los pobres, contra la clase trabajadora, además de los países que son colonizados. Eso es, de una manera impecable, no solo una visión profundamente clasista, sino que además asume que tiene necesidad política de explotar las contradicciones que genera la intervención imperialista en los países que son intervenidos militarmente, que son colonizados, que son dominados por las potencias imperialistas. ¿Qué papel tiene, por ejemplo, la pequeña burguesía? Aun cuando potencialmente tiene una vocación de dominación en su propia tierra. Pero se ve enfrentado a un gran capitalismo mundial que lo está sometiendo, que lo está subyugando, esclavizando. Eso no le da per se un papel revolucionario, pero sí le da la oportunidad al proletariado como clase, la organización de proletariado, de construir una alianza circunstancial con esos sectores para oponerse al imperialismo. Y eso tiene una profunda vigencia y sobre todo una profunda vigencia en nuestro país, en este momento. A mí me parece que hay algo realmente sofisticado en el texto de Lukács sobre cuando él hace un análisis de la especificidad de la teoría imperialista de Lenin, un poco de la cita, sacando eso de la cita que leo Silvestre. Es que efectivamente él resalta que no es el único teórico del imperialismo, sino el más consecuente, quien más saca las consecuencias prácticas del hecho del imperialismo, del hecho del capitalismo monopólico. Y él vincula esta práctica con desmontar el fetichismo, porque efectivamente cuando la teoría es fetichista, cuando tú tienes un uso fetichista de la teoría no tiene consecuencias prácticas, y eso fue el error de Rosa Luxemburgo. En cierto sentido, desarrolló una teoría más sofisticada del hecho económico del imperialismo, pero no sacó todas las consecuencias en cuanto a la organización, en cuanto a las consecuencias políticas del imperialismo. Entonces, para Lenin, digamos, el gran salto es decir que el imperialismo, como hecho económico, lleva a la guerra. Entonces, totalmente antifetichistas, tiene consecuencias prácticas en los hechos. Y eso es parte de la genialidad de Lenin, es que y eso no es sencillamente un aporte práctico, es un aporte teórico de ver toda la transición entre la teoría y sus últimas consecuencias. De hecho, allí lo que podríamos decir es que básicamente lo que hace Lenin es transitar de la teoría a la práctica, ir de lo abstracto a lo concreto y no separar tampoco lo uno de lo otro, llevando a cabo sus investigaciones, leyó tanto a Hegel, leyó sobre la India, etcétera, etcétera, pero también interpreta su propia realidad y nunca toma Lenin una acción sin dar un paso teórico previo. Entonces aquí vamos viendo cómo en el desarrollo de la teoría no está desvinculado de un hecho político concreto. Eso es bien importante en cuanto a la teoría del imperialismo de Lenin y en general la forma en la que Lenin practica la política vincula, la praxis que vincula la teoría y la práctica revolucionaria. Sí, claro que sí. Además, hemos dicho frecuentemente en estos programas que justamente como el materialismo histórico, el marxismo, nos aporta una herramienta de análisis, sirve perfectamente como un instrumento que nos muestra con mayor claridad no solo el desarrollo que nos ha traído hasta donde estamos, sino además el camino que debemos tomar para llegar a otro estadio de evolución de la sociedad. Y eso es aplicable a cualquier circunstancia. En este caso lo que hizo Lenin fue simplemente aplicar con mucha rigurosidad el materialismo histórico, no como algo muerto, no como una receta de laboratorio, sino como una lógica, es decir, una forma de entender la sociedad para transformarla, una forma de entender la realidad para transformarla. Eso nos lleva además a reivindicar la 11ª tesis de Feuerbach, sobre Feuerbach, que justamente reivindica aquí Lukács, ¿no? Que los filósofos se han encargado de transformar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Entonces a Lenin no le basta con la caracterización económica, sino que además deduce de esa caracterización que desarrollan otros teóricos
sobre la evolución capitalista, sobre el momento al que ha llegado el capitalismo, y además deduce unas implicaciones prácticas para el movimiento revolucionario, que además las posiciona, yo diría, como un programa mundial, universal, y en muchos casos vigente hasta nuestra época, ¿no? Que no se trata, y eso también además lo trabaja muy bien Lukács en este texto, de confundir los intereses del proletariado y las clases dominadas con las clases dominantes de sus países, aunque sean colonizados o sean víctimas de la dominación imperialista, ¿no? Que no solamente económica. No se trata de que en ese contexto entonces a lo interno de los países que han sido colonizados o que están siendo dominados por el imperialismo nos encontremos con la burguesía en el objetivo de construir un capitalismo propio. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de pensar que la revolución la vamos a hacer solo unos pocos y que tenemos además una línea perfectamente clara, rígida, y que no implica en determinado contexto encontrarse con otros sectores de la sociedad, que no implica confundir los programas ni confundir los caminos. Se trata más bien de entender que en ese contexto imperialista que estamos caracterizando hay unos sectores que son potencialmente aliados del proletariado y que vulneran los intereses del imperialismo mundial. Y eso en el caso de Venezuela tiene una profunda vigencia. Una profunda vigencia para las dos cosas. Una, que no podemos confundir los intereses de la gran o la pequeña burguesía venezolana con los intereses del pueblo venezolano, porque no son lo mismo. Son incluso en otro momento profundamente antagónicos. Pero tampoco podemos, desde una concepción pura de la revolución, desestimar la alianza con sectores, no solo de la pequeña y gran burguesía, que en todo caso serían los más conflictivos, sino de otros sectores sociales que también se ven afectados por una suerte de subdesarrollo que está determinado por el imperialismo y el desarrollo del gran capital. Eso tiene un papel táctico y estratégico para nosotros como revolucionarios y revolucionarias en Venezuela y en los países de Latinoamérica para entender nuestros procesos, ¿no? Para no anticiparnos por un idealismo que nos conduce a unas falsas conclusiones y nos lleva a la derrota porque nos aísla y nos deja solos. Pero tampoco nos puede llevar a desviarnos y a entendernos como lo mismo que la burguesía nacional, porque evidentemente no lo somos, tenemos un papel distinto en la historia. Y eso, por supuesto, son, entre otras cosas, parte de los temas que se desarrollan y que, bueno, invitamos a seguir leyendo, a seguir discutiendo, porque este acto de formación es un acto muy enriquecedor que, bueno, debemos compartir como bien lo están haciendo desde Escuela de Cuadro. Bueno, compañeros, compañeras, hemos llegado lamentablemente al final de este programa. Agradecemos a nuestro facilitador y a ustedes por su sintonía. Les recordamos que este programa es transmitido a través de Vive TV y de Katia TV, que si usted se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer a través de el correo electrónico escuelacuadros@gmail.com, y si usted también quiere descargar este u otros programas lo puede hacer a través de katiatv.org. Siempre venceremos. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.